Este es el tercer episodio de Esto se acaba. Sí. No sabíamos que ya tan pronto el nombre de Esto se acaba iba a ser tan explícito y que íbamos a tener que ponernos serios. Pero así pasan las cosas, ¿no? Bueno, te voy a presentar, por fin. Yo soy Alberto Lacruz, que nunca me presento, y en este podcast la científica que nos explica todas las cosas que tienen que ver con el cambio climático se llama Stephanie y es doctora en ciencias ambientales, así que ya puedes hablar si quieres. Pues nada, Alberto, gracias por la presentación y hoy vengo muy cabreada. Muy cabreada con lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, Por hacer sinceramente. por hacer un pequeño resumen, este podcast trata sobre el cambio climático y llevamos haciéndolo, o al menos escribiendo desde el primer capítulo, desde hace unos meses. Este sería el tercero. Y normalmente pues este podcast tiene sketches, tiene música, bastante comedia, secciones en las que desmentimos bulos pero un poco riéndonos de los negacionistas, pero aquí hemos decidido un poco, por hacerlo rápido y por un poco por respeto a todo lo que está pasando, hacerlo sin intro. Esta va a ser la intro, no sé qué te parece. Perfecto. No habrá música, va a estar grabado de seguido, no vamos a cortar prácticamente nada. Lo que salga, salga. Y queremos hacer un programa un poco de batallero. Y la decisión de por qué hacerlo de esta manera es porque básicamente estamos a ¿Qué día estamos de noviembre hoy? 4 o 5, y es que no sé ni en qué día vivo. Vale, O sea, bueno, estamos a 4 de noviembre de 2024. Hace exactamente 6 días que se produjo la famosa Dana en Valencia, que es aquí mismo. Estamos grabando esto desde las Torres de Quart, donde están ondeando las banderas a media asta porque se cuentan los muertos por cientos. Y solo a 3 kilómetros de distancia de la zona cero, de lo que llaman la zona cero, que es el Barranco del Pollo, ¿puede ser? sí, o sea, lo que son los municipios del Horta Sur que rodean el Barranco del Pollo, la Rambla del Pollo, en valenciano. Entonces, bueno, pues por esto nos afecta a nosotros de manera directa, o sea, iba a decir indirecta, pero no, de manera directa. Tenemos conocidos ahí y cuando podamos iremos a ayudar, o si no hemos ido ya. Así que vamos a empezar rápido. Bueno, quería decir también que, sobre todo, porque hacemos este podcast, no queremos ser oportunistas, estamos viendo mucho oportunismo incluido desde. Porque yo como cómico veo últimamente muchos cómicos queriendo hacer shows benéficos de 20 personas o así. Esto es una discusión en el gremio de los cómicos, para mí me parece una estupidez muy grande. Creo que si no es ningún show benéfico, si tú estás donando, si tú estás haciéndote publicidad con eso. Pero sí que creo que es importante tener un poco de tacto. En estos días, han pasado solo 6 días, aún no han salido ni la mitad de los muertos que tienen que salir, van a salir cientos más y estamos haciendo en todo el medio. No tenemos a lo mejor la perspectiva para hablar del problema social, pero sí que la tenemos para hablar de lo que va este podcast, que es del cambio climático. Sí. Así que Es que... o sea, yo vengo de Bilbao, no sabíamos lo que estaba pasando y con lo que me he encontrado es que no, o sea, las imágenes no hacen justicia a lo que hay en Valencia. entonces, en estos 6 días que llevamos de tragedia, no queríamos hacer ningún podcast ni nada, pero hemos visto todos los días en redes sociales bulo tras bulo tras bulo, muchos relacionados con el cambio climático, que es el tema principal de este podcast y precisamente la razón por la que hacemos este podcast. O sea, no creemos queremos ser honestos haciendo este podcast. Entonces creemos que lo mínimo que podemos hacer es hacer un podcast simplemente desmintiendo los bulos. Pero antes que eso, y ya por partes, Stephanie, vamos a sacarte todo tu conocimiento de científica y de doctora que tienes, para así, de manera concisa y que la gente lo entienda. Yo a lo mejor te tengo que preguntar cosas. Como Vale. yo soy el representante de la gente normal, que de verdad que no tiene ninguna intención de meter ninguna agenda política de por medio. Vamos a empezar por el principio. ¿Y qué es esto de la Dana? Vale. La DANA es la depresión aislada en niveles altos. Es lo que nosotros hemos llamado siempre gota fría, pero como ahora sabemos mejor cómo se produce, ya le hemos dado el nombre de Dana. Para que se dé una Dana tiene que ocurrir 3 fenómenos. En primer lugar, una masa de aire frío en altura, a unos 5.000 metros de altura, una corriente caliente y húmeda y un disparadero orográfico. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se producen las danas? En primer lugar, tenemos una borrasca en el sur que manda aire desde el levante, es decir, desde el mar hacia la península. El aire este pasa por encima del mar, se carga de humedad, de vapor de agua y lo arrastra hacia la península, con lo cual estamos dentro de una alimentación continua de agua. El mar nos está dando agua a la península de forma continua.
Y esto es lo que es el disparadero, por así decir, del desastre que vino después. Cuando estos vientos húmedos llegan a la Tierra, nos encontramos con el tercer factor, que es el disparadero orográfico, que en lenguaje llano es montañas. Estas montañas lo que hacen es parar ese aire húmedo y caliente y lo elevan. Cuando lo elevan se encuentran con la base de esa masa de aire frío que hemos dicho antes, pues se encuentran justo con la base por debajo. Eso lo que hace es que, claro, toda esa masa húmeda y caliente que está encontrándose con esa masa de aire frío asciende rápidamente. Digamos que ese aire caliente dentro del aire frío flota y sube pero unos 1000, 2000 metros muy rápido. ¿Qué produce eso? Que todo el vapor de agua que lleva se condense violentamente y caiga todo en forma de precipitaciones. Y eso es una dana. Es agua, o sea, aire que viene cargado de vapor de agua caliente, que choca contra las montañas, sube, porque no tiene otro camino para hacer, choca con el agua, con el viento frío y precipita. Eso es una dana. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la Comunidad Valenciana? Porque danas hemos tenido. Claro, aquí han pasado cositas. Claro, entonces es importante que la gente sepa que se produce porque, o sea, es agua, digamos que el Mediterráneo, el agua del Mediterráneo sube, se evapora. El proceso es de evaporación normal y corriente, ¿no? El agua del mar se evapora. Lo digo ahora para ya nivel súper simple. Vamos al nivel súper mega simple. El agua del mar se evapora. El agua del mar se evapora. Tenemos el viento que trae ese agua que se ha evaporado a la península, a la Comunidad Valenciana. Ese agua, o sea, ese viento con vapor choca contra las montañas, se eleva. Ahí encuentra la masa de aire frío. Porque además ya es octubre, que ya hay aires fríos. Pero independientemente, en este caso, ahora lo hablaremos, era una masa de aire frío gigantesca, o sea, tenía el tamaño de la península ibérica. Y venía desde el otro lado de la península. Viene desde el otro lado de la península. Vale. Ese aire caliente cargado de humedad choca con el aire frío. Claro, ¿qué ocurre cuando el vapor de agua choca contra algo frío? Se condensa y cae. Y cae en forma de lluvia torrencial. Cae en forma de lluvia. En este caso torrencial porque además se elevó muy rápido y cayó de forma brutal. Son danas. Las danas sabemos que ocurren, pero en Valencia ha habido un desastre porque hay otros factores que han contribuido a ese desastre. Y esto es lo que decimos, lo que se llama, lo que antes la gente conocía como gota fría. Sí, es la gota fría. Pero es lo mismo. Sí, a ver, hay algunas muy pequeñas diferencias que eso te lo podría explicar un meteorólogo muy especializado. Pero por norma general, digamos que a la gota fría le hemos dado el nombre de dana porque ahora entendemos mejor su formación. Pero dana y gota fría, al nivel que estamos hablando, pueden ser sinónimos. Vale. Lo digo porque también es una... Últimamente escucho muchos pesados mediáticos diciendo que no lo llamen dana, que lo llamen gota fría. Pero esto es una gilipollez, entiendo. Si quieren diferenciarlo, que lo diferencien. ¿Va a reducir las muertes que ha habido en Valencia? No, ¿verdad? Pues entonces me da igual gota fría o dana. Sinceramente. Claro, porque... Bueno, sí, luego hablaremos de esto. Vamos a continuar. Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana? Claro, porque en Valencia ha sido más catastrófico. Particularidades de nuestra dana en la Comunidad Valenciana. La masa de aire frío que tenemos en altura era extremadamente grande. Estamos hablando de que medía igual que la península ibérica. Si esto ya no es algo extraordinario, bueno, que vengan los negacionistas y no los digan. ¿Qué ocurre? Estas masas de aire giran. El aire gira. Este tramo de giro sobre la Comunidad Valenciana estaba apuntando hacia el norte, del sur al norte. Cuando llegaba el aire caliente y húmedo del Mediterráneo, chocaba con las montañas de Alcira, la Sierra de Agulles, y se elevaba. El giro hacia el norte hizo que se creara un abanico o un cono de lluvias dirigido hacia el norte, porque el aire tiraba todo el aire, toda la lluvia, todo ese aire caliente lo tiraba hacia el norte. Empezaba a llover en la zona de Alcira e iba yendo la lluvia hacia el norte, hacia la zona de Requena, que entiendo que para la gente que no conoce la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia, es un poco confuso, pero digamos que lo que hacía era impulsar hacia el norte de la Comunidad Valenciana. Vale. Es que me da mucha rabia. Por eso, o sea, debido a esos vientos, es lo que ocurrió en Valencia que nadie estaba entendiendo. Que en Torrente estaba diluviando y en Valencia no estaba cayendo ni una gota. O sea, yo no estaba en Valencia, yo estaba en Bilbao, pero a mí la gente me decía, no sabemos qué está ocurriendo porque en Valencia capital no está cayendo ni una gota. Hay viento, aquí, pero ya está, no hay nada más. ¿Por qué? Porque el viento se lo estaba llevando todo hacia el norte. Esa es una de las particularidades. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Si la dana
por cualquier motivo, se hubiera desplazado unos 20 kilómetros, 30, 40 kilómetros, el desastre hubiera ocurrido en la ciudad de Valencia. O sea, el Plan Sur, del que tanto sacamos pecho, es verdad que ha salvado a que se inundara gran parte de Valencia. Pero si se llega a mover la Dana, Valencia se inunda. No hay Plan Sur que nos salve. Que no se nos olvide que aquí no hay ninguna infraestructura que nos vaya a hacer invencibles. Nos vamos a inundar si esto sigue de esa forma. Vale, pues si quieres, vamos a resumir esto porque creo que es importante sobre el Plan Sur. El plan Sur lo podemos tratar después. Vale, es vale. que hay más cositas de lo que pasó. Vale. Volvemos. Otra particularidad que explica lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana. La Dana iba avanzando por la plana de Valencia, por la ribera. Pero al llegar a Chiva hay otra elevación. Hay otro disparo orográfico, que es la Sierra de los Bosques. Y volvía a elevar el aire. De hecho, uno de los picos de precipitación fue en Chiva, que llegamos a 600 litros por metro cuadrado. Yo no sé si sois conscientes de lo que son 600 litros por metro cuadrado. Pero si cogéis una baldosa de estas más o menos grandes de jardín, que son metro por metro, pues echarle 3 bañeras de agua completamente llenas simplemente a ese metro cuadrado. A esa baldosa. A esa baldosa. Simplemente a esa baldosa, 3 bañeras de agua. 3 bañeras de agua llenas. Eso es lo que estaba cayendo en Chiva. Vale. Claro, si tenemos un disparadero orográfico que hace que suba, pero es que encima luego tenemos otro, lo que estamos haciendo es que las precipitaciones todavía sean más intensas, porque lo que ha subido ya ha bajado, pero vuelve a subir y ale, más lluvia todavía. Vale, ¿qué ocurrió? En Chiva tenemos la Rambla del Pollo. Las ramblas, que es como se llaman en Valencia, normalmente están secos. Están secas las ramblas. Trabajan 2 regímenes, uno que es completamente seco y otro que es lleno por completo. ¿Vale? No hay término medio, funcionan así. Vale. En este caso, por las lluvias, la Rambla del Pollo se desbordó. Y eso fue lo que causó más daños. La gente piensa que se rompió una presa. No se rompió una presa. Esto es otro bulo que ya veremos más adelante. No se rompió ninguna presa. Es que llovió tantísimo, que era imposible que la Rambla llevara toda el agua. Pero es que aparte, las ramblas, por norma general, tienen como unos desagües naturales. Es decir, cuando llegan al máximo, desaguan por zonas naturales que lo que hacen es que la lámina de agua vaya más lenta, se pierda energía, vaya infiltrando, rellene los acuíferos. ¿Qué ha ocurrido? Que estaba impermeabilizada la zona. Se había construido sobre esas zonas y el agua no estaba infiltrándose. El agua estaba escurriendo y estaba inundando todo lo que pillaba, porque no había forma de que el terreno pudiera asumir toda esa cantidad de agua. O sea, esas edificaciones que estaban ahí estaban contribuyendo a que el agua no se absorbiera y claro, siguiera corriendo y llevándose cosas por delante. El suelo como lo conocemos, cuando tú vas a una montaña y ves suelo, eso sí que absorbe el agua. Que también hay que ver, si va muy rápido, puede que no lo absorba del todo, pero lo absorbe. El cemento no absorbe agua. El cemento lo que hace es que todo se convierta en una escorrentía. Y eso es lo que ocurrió, que las zonas donde debería desaguar esa rambla están construidas y se estaba inundando todo lo que de forma natural debería de ser el desagüe de la rambla. Y eso es una pésima planificación urbanística. ¿Eso significa que las personas que han comprado ahí o trabajaban ahí tienen la culpa? Para nada. No. Para nada. O sea, no se le puede echar la culpa a nadie. Y es más, ni siquiera las empresas que han construido ahí. La responsabilidad es de los políticos. Porque si se dejan sobornar por las empresas porque quieren construir ahí, también es responsabilidad de los políticos. La planificación urbanística depende de la agenda política y depende de los municipios y de las provincias. O sea, obviamente, el uso del suelo, es decir, si es urbano, urbanizable, no urbano, eso depende de un plan que se hace a nivel municipal. Valencia sabemos que es una zona de inundación, lo sabemos. O sea, cualquier persona que ha estudiado geografía, ciencias ambientales, hidrología, geología, sabe que Valencia es una zona de inundación, sabe que se ha construido en zonas de inundación. Pero es que aparte, otro factor que hizo que la Rambla del Pollo desbordara y que el agua llegase frenéticamente a las zonas urbanas es que el final del cauce precisamente está canalizado. Se estrecha, está todo canalizado, no hay meandros, no hay curvas. Eso hace que la velocidad sea todavía mucho más rápida. Entonces, que llegue a zonas más rápido donde encima no se puede infiltrar el agua.
Y en Requena, ¿qué ocurrió? Que es una zona plana. Es una zona completamente plana que no hace que el agua vaya hacia abajo. Es decir, que lo que estaba entrando no estaba saliendo, se estaba acumulando y por eso también se inundaron esas zonas. O sea, aparte de que hemos tenido una dana horrible y ahora hablaremos que está muy incentivada por el cambio climático, la gestión urbanística de Valencia hay que mirarla. Sí, Hay que adaptarla. Y bueno, tampoco somos expertos en unidades de emergencias, nada, y no queremos hablar mucho de esto, pero nosotros que somos de aquí, y yo lo he vivido aquí mismo, a 3 kilómetros de lo que está hablando Stephanie, no teníamos ningún tipo de alarma hasta que ya estaba todo inundado. Que esto ha sido lo que ha sido una trampa mortal. Lo digo porque si esto lo está escuchando alguien mucho después de lo que pasara, pues que no se olvide esto, que lo que pasó es que ese día todos hicimos vida normal aquí en la ciudad y por tanto, cuando me refiero a la ciudad, también en lo que hablamos son de los pueblos del Horta Sud, porque es muy importante para la gente de fuera. Los pueblos del Horta Sud forman parte del núcleo metropolitano de Valencia. Es lo mismo, no hay ninguna separación, más que el nuevo cauce del Turia. El nuevo cauce del Turia. Pero da igual, cruzas el río, igual que también pasa el antiguo cauce del Turia, también pasa por la ciudad y no hay una diferenciación entre un lado y otro del río, es la misma ciudad. Simplemente el nuevo cauce cruzas y tenemos lo que, pues Chiribella por un lado y todos estos pueblos que se hablan, pero están pegados a Valencia, o sea, no son pueblos perdidos de la provincia, no están alejados de Valencia, literalmente están pegados a Valencia. Pasa con Paterna también, están pegados a Valencia. Es de una calle a otra, no puedes ir andando. Yo podría ir andando ahora mismo. Estoy en el centro de la ciudad y llegaría en menos de 40 minutos llegaría a estos pueblos. Entonces, y mientras que todo esto se estaba inundando, ya estábamos hablando de una altura de 30 centímetros, 40 centímetros, en media hora escasos, llegaría a 2 metros, pues ahí es cuando suena la alarma. Ahí es cuando suena la alarma. Y entonces esto hace que, pues, había gente comprando en el Ikea, gente jugando a pádel en la pista de silla, que acabó totalmente inundado, más de 2 metros de inundación, gente yendo a trabajar normal y corriente, porque, como has dicho, es que no llovía. No, y gente yendo en coche a los sitios y cuando estaba trabajando y salta la alarma a las 8 y dice, vale, pues ahora es cuando me voy a casa. Son las 8 y ha saltado la alarma, me voy a casa. ¿Cuánto estoy a casa? A 20 minutos. Y cogen el coche, que están a su casa a 20 minutos, pero en ese palmo de agua que había cuando soltó la alarma, a los 20 minutos cuando llegaron a casa, pues había más de 2 metros. Y eso es lo que ha hecho que esta dana haya sido una trampa mortal. No solamente todo esto que hemos hablado, sino aparte la gestión de las alarmas que tenía la gente. La gente no sabía que tenía que estar en su casa. No lo sabía. Por eso, y es importante, es que la gente hizo vida normal, pero cuando digo normal es completamente normal, completamente normal. Y hay una cosa que es normal que la ciudadanía no lo sepa, a no ser que hayas estudiado algo relacionado. Que no llueva aquí no significa que a aguas arriba no esté lloviendo. Y si aguas arriba está cayendo el diluvio universal, a aguas abajo, que es decir, Valencia, va a llegar la inundación. O sea, y además es una cosa que me da mucha rabia porque es conocimiento que se ha ido perdiendo a lo largo de nuestras generaciones, porque nuestros abuelos sabían perfectamente que si estaba lloviendo en el pueblo de arriba, ni se te ocurriese llegar al río, porque te ibas a llevar una inundación, una rambla, una avenida, y va a ser horrible para ti. Ese conocimiento lo hemos ido perdiendo, pero es que nuestros políticos, que deberían de tenerlo, que están perfectamente asesorados por un montón de científicos, pasan olímpicamente. ¿Por qué? Porque el peligro, que de hecho la peligrosidad está bien definida y se refiere a la probabilidad y característica de un fenómeno adverso, como una dana o lluvias intensas, que puede causar daño. Han asumido que estas lluvias torrenciales, estas danas, como se dice, tienen un periodo de retorno de 100 años. Periodo de retorno es el periodo que ocurre para que se den estos fenómenos tan intensos. Vale, han dicho 100 años. Hay tiempo para comer. Ya pasó en el 57, porque iba a volver a pasar. Señores míos, todas estas estadísticas de periodo de retorno de 100 años, que de hecho estoy viendo muchos bulos con eso, están hechos con un clima que a día de hoy no existe. El clima de 1980 no es el clima de 2024. Se acabó. No podemos decir que hay poca peligrosidad en Valencia de inundación, porque el cambio climático va a hacer que sí lo haya. Y luego tenemos el concepto... O sea, quieres decir, para especificar esto, que a lo mejor las autoridades se aprovecharon de eso, de decir, bueno, si se supone que eso tiene que pasar cada 100 años,
no toca hasta dentro de unas cuantas décadas, así que la peligrosidad es baja, porque pasó hace 40 en el 82, digamos, o lo que Claro sea. que sí, la peligrosidad es baja porque, oye, ¿cada cuánto se pueden dar estas lluvias? Cada 100 años. Entonces la peligrosidad baja. No va a dar... O sea, ¿cuántos problemas nos puede dar las lluvias intensas? Ya en 1957 Valencia se inundó. De ahí el Plan Sur. Porque Valencia ya se inundó. La peligrosidad de construir alrededor de ramblas y demás no debería de ser muy alta porque no va a volver a darse un fenómeno así. Aunque bueno, ahora algunos dicen que es completamente normal. Pero es que luego tenemos el término de vulnerabilidad, que parece que se les ha olvidado a nuestros políticos, a nuestros queridísimos políticos. La vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad de las personas, infraestructuras u ecosistemas ante el peligro, dependiendo de su capacidad de resistencia o adaptación. La vulnerabilidad del Horta Sur era altísima. Era altísima. Y daba igual. Y combinando peligrosidad y vulnerabilidad nos daba un riesgo altísimo de lo que podía estar ocurriendo. Pero, oye, seguramente la EMET se está equivocando, estén alarmándose por nada, como hacen todos los científicos del cambio climático. Y bueno, vamos a priorizar, seguir vendiendo, seguir que las empresas facturen, porque es mucho más importante la bolsa que la vida humana y, bueno, en esas condiciones estamos ahora mismo. Sí, esto es lo primero de... Esto yo creo que es lo primero que la gente no entiende, ¿no? Que es... no sé si se puede responder a este bulo ya, pero creo que es interesante hacerlo ya. Que es el básico. El básico es... Señores, esto es cíclico. Esto va a pasar porque es cíclico. Dejad ya tranquilo el cambio climático, que me tenéis hasta las narices con el cambio climático. Y yo soy biólogo, ¿vale? Biólogo, y además de los de bota. Soy un biólogo que ha estado en el Polo Norte, que ha pisado la banquisa polar, que me he subido montañas de 6.000 metros y he visto los glaciares de montaña. No me contéis movidas, no empecéis con el cambio climático otra vez. Lo que ha pasado aquí en Valencia no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático. Tiene que ver con el clima mediterráneo, que es cíclico. Cíclico, no es el cambio climático, ¿vale? No es la primera riada que yo vivo, ya llevo dos de aquí. Es el clima de aquí y es predecible. Y no me vengáis con cuentos de que cada vez más frecuentes y más no sé qué, porque si hacemos cálculos es casi una constante. O sea, este tipo de fenómenos en la Comunidad Valenciana ocurren cada 30, 40 años. Las hipótesis del cambio climático no coinciden con esta idea, porque en los años 50 había menos coches, menos CO2 y sin embargo estas riadas existían. Y en el 82 lo mismo. Y en el 82 ya nadie se acuerda, pero la presa de Tou reventó, ¿vale? Y se anegó de agua, que yo llegué a verlo, un mes después me acerqué a la zona y estaba todo inundado todavía, ¿vale? Y aquí está pasando lo mismo, no es el cambio climático, es el clima mediterráneo, que es cíclico. Esto es un problema. Si veis cualquier persona que habla como experto, mirad sobre qué es experto. Pasó en el debate de cambio climático de Jordi Wild. Llevaron a un experto, porque esto le encanta a Jordi Wild. He traído a un experto. ¿De qué era el experto este que negaba el cambio climático o decía que no importaba mucho sus consecuencias y que éramos unos catastróficos, la gente que defendíamos lo contrario? Te buscas un poco y este señor, que no me acuerdo cómo se llama, José Ramón Arévalo, perdón, me ha salido ahora el nombre, es experto en... especies invasoras. Especies invasoras. Sí. Vale, pues mira, esto es un detector de bulos sencillo, una herramienta para detectar bulos que todo el mundo pueda ver. ¿De qué es experto la persona que está hablando? ¿Es expertólogo? ¿Es todólogo? ¿O es experto en cambio climático? ¿O es al menos doctor en ciencias ambientales? ¿O mínimo meteorólogo para hablar, por ejemplo, de la Dana? Mínimo. Porque mínimo tienes que ser algo relacionado con el tema. Porque luego sale en este TikTok, que por cierto es súper viral, que lo habréis acabado de escuchar seguramente. Y ahora vas a responderle tú, que es, señores, esto es cíclico, no tiene nada que ver con el cambio climático. Pasó en el 57, pasó en el 82, ya pasó en el 2024, como va a volver a pasar seguramente en el 2040 o en el 2060 o cuando sea, pero es cíclico. Vale, pues lo primero, lo del periodo de retorno de 100 años, bueno, pues nosotros ya llevamos 3 en 100 años, yo creo que ya el periodo de retorno ha quedado un poco atrás. Después, ¿qué hemos dicho que era uno de los factores fundamentales para que se produzca una dana? Era la corriente caliente con vapor de agua del mar Mediterráneo. Bien. ¿Qué hemos dicho durante estos 2 primeros capítulos del podcast? Que la temperatura media de la superficie terrestre había aumentado 1,1 grados. En la Tierra 1,5, en el mar 0,8. Eso implica que por cada grado que sube la temperatura del aire puede almacenar un 7% más de agua. ¿Vale? Otro factor, el mar está caliente.
O sea, este año, en el Mediterráneo, el 10 de agosto se registraron temperaturas de 28,15 grados centígrados en el mar Mediterráneo. Sí, sí. O sea, el mar Mediterráneo está haciendo de máquina de danas para nosotros. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuanto más caliente, y eso cualquier persona lo sabe, cuanto más caliente, más vapor. Evapora más y encima el aire puede almacenar todavía más agua. O sea, lo que estamos haciendo es una alimentación bestial de una corriente de vapor que va a la Comunidad Valenciana, choca contra las montañas y está cargadísima de agua. Antes, cuando la temperatura media era más baja, cuando estábamos por debajo de ese 1,1 que ha aumentado, había menos cantidad de agua en la atmósfera. Ahora hay mucha más cantidad de agua que antes. Y conforme vaya subiendo la temperatura media, más agua habrá. Por eso el IPCC tiene un capítulo dedicado exclusivamente al agua. Y lo que dice es que el cambio climático está intensificando el ciclo del agua. El IPCC es el instituto... Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. De expertos sobre el cambio climático de verdad. No de biólogos ni de especies invasoras. Lo que está ocurriendo es que las temperaturas altas están aumentando la evaporación del agua y la atmósfera puede retener cada vez más agua. Y toda esa agua no desaparece, precipita, cae en forma de lluvias intensas. Y es lo que está ocurriendo con el cambio climático. Pero es que aparte, esta dana era tan sumamente grande, o sea, esa masa de de aire frío que hemos dicho al principio que estaba encima, que es la que hace que condense el aire caliente, era gigantesca y no se movía. No se estaba moviendo. Es decir, teníamos aire de levante, es decir, del mar Mediterráneo a la Comunidad Valenciana, entrando cada vez con más agua, porque va cargadísima de agua, y estaba chocando contra algo que no se estaba moviendo. Con lo cual no se estaba desplazando y se había quedado en un punto estanca cayendo agua. Y es lo que ha ocurrido, que era tan sumamente grande. Y sinceramente, las gotas frías de antes no eran tan grandes. Claro que no. No eran tan grandes. Mira, yo aquí en el Carmen, en este barrio donde estamos grabando esto, está llena de señales de dónde llegó la riada del 57. Yo me he criado con leyendas sobre la riada del 57. Esta riada, la del 2024, ha superado por 1 metro la riada del 57. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Alberto. O sea, ¿qué quieres decir? Aparte, que cuesta mucho pensar que alguien puede pensar que esto no tiene que ver con el cambio climático cuando, claro que ha hahabido unas antes, pero la de ahora ya ha sido la más grande de la historia. Pero ya no solo eso. Una pregunta, ¿vale? Y yo creo que eso cualquier persona que viva cualquier persona que viva en el clima mediterráneo lo sabe. ¿Cuándo se daban las gotas frías? ¿En qué periodo del año? ¿En verano? En verano. ¿Cuándo se daban las gotas frías? Finales de agosto, principios de septiembre, que además todos los niños nos acordaremos porque nos fastidiaban las fiestas del pueblo. Siempre había una verbena que se suspendía porque llovía, porque había fenómenos de gota fría. Las tormentas de verano famosas. ¿Qué eran las tormentas de verano? Y las tormentas de verano no suponían ningún problema en principio. A ver, no suponían ningún problema porque no eran tan extensas como está ocurriendo ahora. Y además, ¿por qué ocurrían en verano? Porque era el momento en el que el mar estaba más caliente. Entonces, cuando más vapor de agua mandaba. Y tenía que confluir, que tuviéramos una masa de aire frío arriba. Pero se daban en verano porque era cuando más vapor de agua podían traer el aire del Mediterráneo hacia la península ibérica. Por eso ocurrían en verano. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que tenemos tormentas como Gloria de 2020 en enero. En enero. Cuando no debería de darse, cuando el mar debería estar frío, cuando no debería darse esa corriente caliente y húmeda. Y las estamos teniendo. Esta dana de la Comunidad Valenciana no se ha dado a finales de agosto, principios de septiembre. Estamos a finales de octubre, principios de noviembre. El mar debería de estar enfriándose. Hemos pasado un niño. Las temperaturas deberían de estar bajando. Un niño es un periodo donde un niño es un periodo, digamos, de calentamiento puntual, pero que es algo natural. Estamos entrando en una niña. Debería de estar enfriándose. El mar Mediterráneo en noviembre está a 20 grados. ¿Qué narices es esto? ¿De verdad la gente cree que el calentamiento global no está influyendo en que el mar esté más caliente, que el aire esté más caliente y que eso afecta a la cantidad de agua que puede almacenar la atmósfera y que eso implica lluvias torrenciales? No, sí, está. Es que yo lo entiendo. Si yo lo entiendo, me sorprende que un biólogo no lo pueda entender. Así que yo creo que con esto hemos desmentido el primer gran bulo, que es, oye, chavales, vamos a ver. Pues claro que ha habido otras riadas en Valencia, pero primero no como esta.
Eso para empezar. No como esta. Ni con la intensidad ni con la frecuencia como esta. Y habrá más. Vale, esa es otra, ¿no? Porque dicen el momento del cíclico, ¿no? Esto es algo cíclico, volverá a pasar en X tiempo, pero es algo normal que debería de pasar. Lo que te estaba diciendo antes, todos los modelos estadísticos, incluso los del IPCC, son muy moderados, son muy cautos. ¿Por qué? Porque se están basando en una base de datos histórica que no representan el clima actual. O sea, estamos haciendo, porque para los que no lo sepáis, los modelos meteorológicos se basan principalmente en estadística. En estadística y luego en ecuaciones matemáticas que te pueden predecir lo que va a ocurrir. Esto no lo sabe nadie. Esto es algo muy importante. Yo he visto gente cagándose en la EMET porque ponía que... He llegado a escuchar directamente. La EMET ha dicho que va a llover y no ha llovido hoy. Vale. Y esto literalmente no hay derecho. Bueno, no hay derecho. Lo que no hay derecho es lo que ha ocurrido en Valencia de avisar cuando ya se estaba inundando la Horta Sur. Sí, pero me refiero a ese cabreo que ya está llegando a la gente, porque al final los políticos también dicen, bueno, es que la EMET, bla, 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 y encima meten mucho ruido, y a la gente se le queda la idea de que, joder, es que la EMET no puede predecir. Ya entramos en el segundo bulo grande, ¿no? Que es, no me creo que se pueda predecir con modelos por culpa del cambio climático van a pasar todos estos desastres que nos decís de aquí a 100 años si no podemos predecir si va a llover mañana. Vale. Los modelos meteorológicos se basan en estadística, en lo que ha ocurrido anteriormente y en fórmulas matemáticas y físicas para proyectar lo que va a ocurrir en un día, en 2 días, en 3 días. ¿Qué ocurre? Y además, es que esto es por falta de leer realmente los documentos. Incluso el IPCC, que te proyecta a 50, 100 años, te dice las precipitaciones son muy complicadas de predecir y de estudiar, muy complicadas. Igual que la temperatura la podemos simular y prácticamente encaja al 90 y pico %, Exacto. Las lluvias no, porque la atmósfera es muy dinámica. Pues mira, primer dato que tiene que quedar claro. No es lo mismo predecir cómo va a subir la temperatura que si va a llover mañana. No tiene nada que ver. Nada que ver, no tiene nada y que es ver. mucho más complicado saber si va a llover mañana. Es mucho más complicado porque en la atmósfera hay muchas dinámicas, muchas corrientes de aire. Entonces, se puede hacer una simulación y podemos decir en un rango de probabilidades lo que va a ocurrir. Pero se puede salir. No se puede salir. ¿Qué pasa si la EMET dice que mañana va a hacer sol, pero luego llueve un poquito? No pasa nada, porque no hay ningún riesgo. Pero en este caso la EMET ya estaba avisando de lo que estaba ocurriendo. Sí, no. Eso creo que, vamos, nadie puede tener dudas de que la EMET avisó de que había un peligro. Había un peligro Incluso inminente. 4 días antes, no el día de antes, 4 días antes. Y nosotros el mismo día, con ya los pueblos inundados a 2 palmos, no había soltado la alarma aún. Pues Y esto es lo que reitero, hay. los modelos matemáticos que predicen el futuro son... Bueno, futuro, es que aquí parece que estemos hablando de brujería, pero no, para nada. Que simulan lo que va a ocurrir en el futuro, están siendo muy, muy conservadores. Es probable que lo que venga sea todavía peor de lo que tenemos pensado, por lo que os estoy diciendo. Todos nuestros estudios meteorológicos se basan en un clima que ya a día de hoy ya no existe. O sea, lo que yo vivía en los años 90, esa gota fría que he mencionado que me fastidiaba las fiestas del pueblo, ya no se dan. Ese clima ya no existe. O sea, ese clima ya no es el de día de hoy, el que tenemos hoy en día. Necesitamos adaptar los modelos, que están trabajando muchísimo. Pero por favor, gente, o sea, nadie está interesado en que la gente entre en pánico y entre en miedo por el cambio climático. No es la finalidad. Lo que están buscando estos expertos del IPCC es que las ciudades se adapten a los destrozos que nos vienen con el cambio climático. Esto es importante. La ciencia no tiene ninguna agenda política. Ya sé que para muchos esto no lo entendéis y para muchos esto puede parecer mentira y que no os lo creéis. Pero de verdad, la ciencia y los científicos no tienen una agenda política. No la tienen. Es verdad, y esto es lo que confunde a la gente, que los políticos sí tienen una agenda política y utilizan la información que les da la ciencia para ajustar su agenda política. Pero esto no es lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo cuando habla un político que cuando habla un científico. De verdad, no hay ningún científico ni ninguna persona
extraña que pueda sacar beneficio de decir las consecuencias que puede tener el cambio climático. Y es verdad que puede haber empresas que te pueden vender placas solares o molinos de viento y demás. Eso está claro. Pero igual que hay gente que se gana la vida con otro tipo de fenómenos, como habrá con todo, porque siempre el capitalismo siempre va a acudir en todas las situaciones. Si hay cambio climático, te venderá una cosa. Si no, te venderá otra. Si hay riesgo de guerra nuclear, te venderá una cosa. Si no hay, te venderá otra cosa. Eso siempre va a pasar. Pero de verdad, la ciencia no tiene una agenda política. O sea, ¿tú de verdad creéis que va a haber todo un panel de expertos en todos los países, internacional, en todos los países, con la intención de poner una especie de club Bilderberg rarísimo y digan, mira, vamos a crear la Agenda 2030, que si no nos hacéis caso en todo, vais a morir todos. Entonces tenéis que comprar los coches que yo os digo, tenéis que vivir como yo os digo, tenéis que usar pajitas de cartón, porque no, de verdad, no tiene nada que ver con eso. Y esto me lleva, si quieres, o no sé si quieres que lo diga ahora, a la movida de Juan Manuel de Prada. Quiero añadir una cosa, porque en varios debates, influencers, divulgadores, he escuchado palabras muy negativas hacia la academia, hacia los científicos. Sí. Yo formo parte de la academia. Es verdad que ahora trabajo en una empresa privada, pero hasta hace poco yo estaba trabajando en una universidad pública. Los que estamos trabajando en ciencia, en innovación, en I+D+I, os puedo asegurar que cobramos una puta mierda. Cobramos nada. O sea, somos los peores pagados de cualquier empresa, de cualquier universidad. Si lo hacemos es por amor a la ciencia, porque nos encanta nuestro trabajo. No hay nadie que nos pague por decir que van a haber danas bestiales cada X años. No, si lo hacemos es porque amamos nuestro trabajo y porque nos preocupa la ciudadanía. No hay ningún lobby detrás. No hay ninguna secta que a mí me esté pagando por decir eso. O sea, no. Es que es verdad, es que cobramos, cualquier persona lo puede ver. El sueldo de un doctor junior son 27.000 euros al año. Brutos. Sí, es que la gente se piensa que esto es un negocio millonario, del que se aprovecha mucha gente y que Greta Thunberg está metida en el ajo y dirige a todos. Mira, de verdad, es que no tiene que ver, no va por ahí. De verdad, no pasa nada. No pasa nada. Y si estás escuchando esto y crees de verdad que hay una agenda política detrás de los científicos, de verdad, solo te pido que respires un poco. Que veas un poco y que veas y que sumes 1 más 1 y que veas lo que está pasando aquí. Y si no fuera tan importante para todo el mundo que la gente esté concienciada y que la gente sepa cuál está el peligro, no lo haríamos. En su día, en los 80, lo digo por sacar a colación un tema raro, pero en los 80, alguna gente dice, bueno, esto ya pasó con el creacionismo en los años 80, que había gente que pensaba que el creacionismo... ¿Vale? No. Quiero hablar de ese tema porque me parece muy importante. En los 80 parece que aún existía el debate sobre si la evolución fue cierta o no y que la parte, digamos, religiosa de la sociedad decía que no veníamos del mono y los científicos decían que sí veníamos del mono. Cada vez pues había más evidencias y hasta que llegó un punto que fue tan inevitable eran tan claras las evidencias que el ser humano viene del mono que hasta el Papa de Roma admitió que el ser humano viene del mono. Y hasta el Papa de Roma dijo que la Biblia no hay que tomársela al pie de la letra, que hay que tener en cuenta como tiene su valor histórico y que hay que interpretarla como sea. Pero por muy fanático que seas, los seres humanos venimos del mono. ¿Por qué digo esto? Porque con el cambio climático no es ese debate. Da igual si tú piensas que los seres humanos vienen o no del mono. Los seres humanos venimos del mono, piense lo que piense la gente. Con el cambio climático no es así. Si la gente no está concienciada con el cambio climático, va a votar a partidos que no están concienciados con el cambio climático, que van a poner medidas que no están concienciadas con el cambio climático, va a aumentar el cambio climático y nos vamos a joder todos. Entonces, esto no es el creacionismo, esto no es el debate del creacionismo, esto es un debate, el debate más especial que ha tenido nuestra sociedad. Porque en función de quién gane la batalla cultural, primerísimamente en Internet, en función de quién gane esa batalla cultural, el cambio climático va a virar hacia un lado o hacia otro. Entonces, es importante. Esta es la diferencia con los otros debates científicos. Esto no es si Plutón es o no es un planeta. Pullita al físico. No, pullita al físico no. Es que me la pela a todo el mundo. No hay nadie a quien le importe en serio si Plutón es o no un planeta. Pero si la gente no está concienciada con el cambio climático, nos vamos a la puta mierda. Plutón. Esto se acaba. He dicho Plutón. He dicho Platón. He dicho Platón. Nadie le importa. Y Platón también viene del mono, por cierto. Y no era tan listo.
Vale, dicho esto, Juan Manuel de Prada. Cuando ocurre una tragedia como la que ha pasado en Valencia y salen expertos en cambio climático o podcast de divulgación como este sobre cambio climático, hablando sobre la relación que tiene la tragedia que acaba de pasar con aún pues todos los sentimientos muy a flor de piel, a la gente le molesta que se hable de cualquier cosa que no sea la propia tragedia. Y cuando salen entonces las voces de vamos a ver por qué ha sucedido esto, vamos a ver qué pasa, qué responsabilidades tiene tal político, parece que a la gente le cabrea y parece que a la gente también le cabrea pues hacer política en estos momentos. Aquí hay dos cosas principales. Primero, política hay que hacer siempre porque político es todo. Las razones por las que se construyó donde no se debería haber construido, según los geólogos, son razones políticas. Las razones por las que el cambio climático está por donde está yendo son razones políticas. Así que no hay manera de no hacer política con esto. O sea, no existe esa forma. No existe una forma de llevar ese tema de manera política. Son los políticos los que decidieron lanzar la alarma tarde, los que han decidido qué efectivos de emergencias iban y cuándo iban. Como no somos expertos de esto, no vamos a opinar de nada. Entonces, hay mucho ruido en Internet y la mayoría de bulos, creo que cualquiera con dos dedos de frente los puede desmentir con una búsqueda más o menos rápida en Google, y si no, pues hay podcasts como este que te hacen el trabajo por ti y te los dejan picantes y demás. Pero a mí en estos días de tragedia máxima ha habido lo que me ha acabado de reventar es un artículo de Juan Manuel de Prada a página completa, o sea, una página entera del ABC. Es un artículo de Juan Manuel de Prada que se llama No es cambio climático, sino incompetencia criminal. Este va por la línea... Bueno, lo que quiero decir primero sobre Juan Manuel de Prada es que, en principio, yo no quiero decir que nada de lo que haya dicho nunca Juan Manuel de Prada esté mal. Todo lo contrario. Creo que pues, es una persona que ha podido aportar muchísimo a la intelectualidad o al mundo intelectual español, y es uno de los filósofos y escritores más importantes seguramente del siglo XXI aquí en España. Pero por eso aún me jode más que venga con lindezas como estas. Voy a leer unas cuantas, ¿vale? Bueno, la más grave si quieres y voy a acabar antes. La hecatombe no la ha producido ningún cambio climático como pretenden estos hijos de la grandísima puta, sino su incompetencia criminal. Si los españoles de Ogaño no tuviésemos horchata en las venas, tendríamos que ahorcarlos y después descuartizarlos, exponiendo por último sus despojos en la plaza pública para que sean carnaza de las moscas y las aves carroñeras, como conviene hacer con los tiranos. Pero como estamos dejados de la mano de Dios, seguiremos permitiendo que nos meen en la jeta. Y por supuesto nos dirán que sus orines pestilentes, como la gota fría de toda la santa vida de Dios, es la dramática realidad del cambio climático. Aquí hay muchas cosas. Primero, se nota que Juan Manuel de Prada es católico. Yo no creo que eso tenga nada que ver para soltar estas gilipolleces. Y tampoco, esto es importante también, nosotros somos dos chavales al final de 30 años que queremos hacer divulgación y parece que contestar a Juan Manuel de Prada es pasarnos de listo, pero no lo hago con la idea de pasarme de listo, lo hago pues jodiéndome, porque es una persona que admiras, pues es más complicado aún. Te voy a decir, aparte de esta barbaridad que acabo de leer, te voy a decir una que a lo mejor puedes contestar mejor. Si en 1957, esto lo dice Juan Manuel de Prada. Quiero también un pequeño paréntesis que ya hemos dicho antes. Juan Manuel de Prada no es un experto en cambio climático. Puede ser muy útil a la sociedad en muchos aspectos, pero no sé a qué viene que este señor está haciendo un artículo a página completa en el periódico de cambio climático. Pero bueno. Leo textualmente a Juan Manuel de Prada en el ABC. Si en 1957 y en 1982 la gota fría produjo menos víctimas que en 2024, a pesar de que los medios para predecirla, prevenirla y paliarla eran mucho menores, es porque estamos gobernados por incompetentes criminales, solo atentos a su pitanza, que nos expolian materialmente y nos envilecen moralmente. Esto es creo que aquí está exagerando la responsabilidad, y mira que me jode a mí decirlo, pero yo creo que está exagerando la responsabilidad de nuestros políticos, aunque han hecho 1000 cosas mal. Pero aunque han hecho 1000 cosas mal, la gota fría no es comparable a la del año 82. Para nada. No lo es. No lo es. Es el primer punto. El segundo punto también dice, estamos mostrando al mundo que España es un estado fallido. No, España no es un estado fallido. Y yo creo, Juan Manuel de Prada, que nunca has estado en un estado fallido.
Porque sí, es verdad que las emergencias han llegado tarde. Es verdad que las movilizaciones han llegado tarde. Pero joder, han llegado. Y está todo el mundo organizado. ¿Y ha sido un desastre y una tragedia muy grande? Sí, pero no se puede hablar de Estado fallido. Hasta hay políticos que lo han hecho bien. Ya que estamos, hay políticos que lo han hecho bien. Óscar Puente lleva 3 días informando cada hora lo que está haciendo. Ha levantado la V27 en prácticamente un día, que se derramó, hubo un derrumbe ayer, que no sé qué día estamos, pero es ayer domingo 3 de noviembre, no lo sé, no estoy seguro. Y, y quiero decir, o sea, que este discurso también de que todos los políticos son una mierda, creo que es muy peligroso. Creo que es muy peligroso y es la antesala de algo muy, muy grave. Porque como en este río revuelto, al final siempre pescan los mismos y siempre están los mismos pescando y siempre son los mismos partidos los que suben. Y también las tragedias se aprovechan políticamente. Y me hace gracia que esta gente que se queja de que se habla de política en momentos como estos son los que más hablan de política, porque la política también es un tipo de política. Y siempre son los mismos partidos los que recogen esos votos a políticos. Y siempre son los mismos partidos los que se aprovechan del botón blanco o de la gente que no va a votar. Bueno, no sé si quieres que lea más. A ver, yo creo que está clara la línea que está siguiendo este señor. Y hay muchas cosas que me sorprenden. Lo primero, vivimos en una sociedad donde tenemos que poner pitidos en los reels cuando decimos una palabra malsonante para que el algoritmo no nos penalice. ¿Y a este señor se le deja insultar en primera plana en el periódico? Así es. Pero además con todo el descaro hacia algo como el cambio climático, hacia los políticos. O sea, se le permite y se le da primera plana, bueno, no sé si es primera plana, pero una hoja completa de periódico. No sé si tengo el número no tengo el número de la página. Bueno, eso por un lado. Luego otra cosa que me extraña y... A ver, ¿cómo lo digo? Por no quedar mal. Este señor tiene ya una edad. Es un señor mayor, sí. Es un señor mayor. Yo creo que muchas veces cuando hacemos política o incluso se hacen planes urbanísticos o estudios de evaluación de impacto ambiental, normalmente se olvida de la gente mayor. Y la gente mayor tiene un histórico tremendo y nos pueden ayudar muchísimo. Tú cuando hablas con una persona mayor a día de hoy, lo primero que te dicen es: las cosas no son como antes. Cuando yo era pequeño, aquí nevaba. Ahora ya no nieva. Las personas mayores se están dando cuenta de que el clima está cambiando. Por eso me extraña tanto que una persona que ha recorrido ese cambio, ese efecto que ha tenido el calentamiento global en España, esté tan en contra del cambio climático. Mira, si quieres, tanto en el 57 como en el 82 ocurrió lo mismo que este 2024, un fenómeno meteorológico típico de estas fechas en el Levante. Típico de estas fechas, no, ya empezamos mal. Aire polar marítimo con viento de levante que trae lluvias torrenciales. No sé si esto está bien o no. Sí, es lo que decía, ¿no? La masa de aire frío que estábamos diciendo con el aire de levante, el aire de levante de caliente cargado de humedad. Si es que el mecanismo de la Dana no ha cambiado. Vale, y dice, es la gota fría de toda la santa vida de Dios. Que ahora la chusma gobernante de consumo con los loritos sistémicos al frente de los medios de adoctrinamiento de masas. Hola. Eso, según Juan Manuel de Prada, nosotros somos eso. Los loritos sistémicos al frente de los medios de adoctrinamiento de masas. Bueno, se refiere en general, no nosotros concretamente, pero a la gente que hace contenido en internet más o menos viral y a los medios bueno, no sé qué medios de comunicación están súper concienciados con el cambio climático. Yo no he visto ninguno. No, yo no veo a Telecinco hablando como hablas tú, por ejemplo. No. Vale, yo le contestaría, o te voy a contestar, Juan Manuel de Prada, porque seguro que ves este vídeo. El mecanismo de la gota fría o de la Dana no ha cambiado. Efectivamente, aire caliente, cargado de humedad, choca contra una montaña, asciende y se encuentra con una masa de aire frío. Diferencias de las antiguas gotas frías a la de ahora. Esa masa de aire frío que teníamos por encima era extremadamente grande. El aire caliente que viene del Mediterráneo está muchísimo más cargado de agua de lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque el mar está más caliente y el aire también lo está y acumula más agua. Todo eso implica lluvias torrenciales mucho más fuertes que las que usted recuerda en el 57 y en el 82.
Que el mecanismo sea exactamente el mismo no significa que no haya un calentamiento global que impacte en el clima. Impacta en el clima y estamos recogiendo ahora mismo sus consecuencias. Negar lo que está ocurriendo es hacer que esto en 20, 30 años ocurra de nuevo. Pero si él precisamente lo que sostiene es eso, que no podemos mezclar ese nivel de tragedias. Es que voy a seguir leyendo para que lo entiendas, para que lo entiendas, para que siga. Porque yo creo que es importante. Es importante porque este artículo tú no sabes cómo ha entrado en la batalla cultural. Porque es Juan Manuel de Prada. Entonces ha entrado como un cuchillo a rojo vivo por mantequilla en la batalla cultural. Y gente que no tiene nada que ver con Valencia, ni con la Dana, ni nada, lo está usando como dejémonos ya de gilipolleces, vamos a lo importante, dejémonos de gilipolleces de cambio climático. Y entonces él dice, bueno, estos hijos de la grandísima puta necesitan crear un relato para Panolis que presente lo acaecido como algo nuevo, desconocido, inopinado y terriblemente devastador causado por ese cambio climático del que todos, todas y todes somos culpables. Aquí mete un poco de transfobia, es algo muy típico de su generación. Meter un poco de homofobia, transfobia, siempre que tiene la oportunidad. Vale, pues si es algo... Él sostiene que no es algo aislado. Si no es algo aislado, por favor, que me explique o que me describa un fenómeno igual 100 años atrás. Que me explique por qué años atrás, en el 57, en el 82, no murieron tantas personas. Que me lo explique. No lo entiendo. No entiendo si es algo tan normal, tan cíclico, tanto que ha pasado durante todos los años atrás, nunca se ha dado una catástrofe como ahora. Claro, él dice que es por culpa de los políticos de ahora, que no lo gestionan como en el 57, que estaba... Que porque estaba Franco haciendo presas. O sea, las presas no se hubieran salvado, es lo que nos está queriendo decir. Ese es el último bulo que vamos a hablar. Antes de eso, si quieres, porque creo que hay que dedicarle tiempo a esto. A estos hijos de la grandísima puta, bueno, la ha pillado a gusto. Me hace gracia que alguien con tan buen uso del español decide usar la palabra hijos de la grandísima puta tanto. A estos hijos de la grandísima puta no les basta con exonerarse de culpa, sino que quieren extenderla sobre toda la población, descargando sobre la sufrida gente la responsabilidad de las catástrofes naturales, justificando así las imposiciones a las que nos someten para lucro de la plutocracia a la que sirven. Lo primero, yo creo que prácticamente cualquier persona que estudie ciencias ambientales o esté consciente con el cambio climático le quita completa responsabilidad al ciudadano. Total. Porque sabe perfectamente que el ciudadano es vasallo de todas las grandes empresas que son las que realmente contaminan. O sea, no hay nadie que le eche la culpa a la pobre persona, pobre madre, pobre padre que va en coche a trabajo. No. Si se le echa la culpa, en todo caso, son a las grandes empresas que presionan a nuestros políticos para hacer las políticas que van en contra de la adaptación del cambio climático. Mira, sigo citando a Juan Manuel de Prada. Tenemos que aguantar que estos hijos de la grandísima puta, bueno, ¿Cuarta, quinta? ¿Cuántas lleva? nos lancen cientos de alertas grotescas en verano, anunciándonos el apocalipsis por achicharramiento. Esto habla sobre las olas de calor y sobre los adviertos sobre las olas de calor. Para Panolis sobre el llamado cambio climático. En cambio, cuando se produce una alerta meteorológica real con previsiones de lluvias torrenciales muy peligrosas, esta chusma se ha quedado de brazos cruzados. Vale, por otro lado, que los políticos no hayan actuado de forma correcta y no hayan avisado en este caso cuando tocaba, porque avisaron tarde, no es contrario al cambio climático. O sea, quiero decir, una cosa no quita la otra. Sí, aquí creo que se refiere más a que las autoridades deberían haber alertado más sobre la alerta y no han sido capaces. O sea, nos alertan sobre las olas de calor y no nos alertan sobre esto. ¿Por qué? Porque con las olas de calor todavía tienes a gente consumiendo en la calle. La gente aún sale, Sí. es verano, se van a la playa, hay un consumo, hay un negocio económico que sigue fluyendo pese a la ola de calor. Con las lluvias torrenciales hubieron muchas empresas que dijeron: no aviséis porque mis empleados no vienen, porque mi consumo cae y puede que no sea para tanto. Y entonces ahí entró el gobierno de la Comunidad Valenciana y dijo: a ver, igual que otras veces nos han dicho que esto iba a ser una tragedia, pues igual esta vez tampoco lo es. Vamos a hacer que todo el mundo se quede en casa, vamos a romper la cotidianidad de las personas. No, hombre, no será para tanto. Y si empieza a llover, nos da tiempo a que la gente vuelva. ¿Por qué? Porque no hay cultura de que lo que pasa aguas arriba afecta aguas abajo y no viene con previsión. O sea, viene de golpe. Esa cultura falla. Esa cultura que tenían nuestros abuelos, que la estamos perdiendo porque nos creemos súper modernos y que lo sabemos todo,
pues podría haber ayudado, sinceramente. Sí, él se refiere a que, es que no lo entiendo tampoco, porque en su cabeza, o en su memoria selectiva, lo que tiene, creo que tiene un sesgo de memoria importante, que es que los gobiernos se preocupan mucho del cambio climático cuando les interesa, pero ahora que, por ejemplo, esto según ellos también depende del cambio climático, no han dicho nada. Pero realmente sí, o sea, realmente la ciencia ha estado ahí cuando se quería construir en sitios, en ramblas donde no se deberían haber construido. Pero vamos Y a aún ver. así se ha construido. Y se construyó en su época, ¿eh? Y se construyó en esa O sea, época. eso no se ha construido en 10 años. No. Olvidaros, L'Horta Sur no tiene 10 años. Todo lo que está construido al lado de la Rambla del Pollo no tiene 10 años. O sea, eso se construyó incluso cuando estaba su señor amigo Franco. O sea, por favor... Juan Manuel de Prado no es franquista, ¿eh? Bueno, tampoco pero... tampoco vamos a poner esto. Pues córtalo. Pues córtalo. No, es que más que nada me jode. Y yo creo que este repapolvo que le estamos dando no lo hacemos con la cultura del zasca que hay hoy en día de uy, zasca, Juan Manuel de Prada, no tienes razón. No es eso. Es de verdad lo digo con mucha pena, porque de una persona tan importante no sea capaz de sentarse, respirar hondo y decir, vale, ¿qué es esto del cambio climático? En vez de responder simplemente a decir, vale, esto por intuición piense que esto es una movida 100% política y no tiene que ver con la pura ciencia. Porque yo sé que si él se leyera 2 o 3 libros adecuados, él entendería, vale, el cambio climático es un problema real. Esto es del cambio climático, esto no, bla, bla, bla. Y a lo mejor podría ser más moderado. Y a lo mejor, vale, pues vamos a hacer una transición lenta. Eso lo puedo entender. Pero no soltaría estas gilipolleces. Entonces, pero es que estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con él, con que los políticos están haciendo una gestión pésima en la adaptación de las ciudades y de los municipios y pueblos y tal en cambio climático. Pero eso no niega la existencia de un calentamiento global y que tiene efectos en el clima. O sea, que nuestros políticos sean unos incompetentes y que no sepan la diferencia que hay entre una ola de calor a un régimen de temperaturas altas, o no nos avisen en unos casos y en otros sí, eso al final es una decisión humana. Pero el cambio climático existe independientemente de las decisiones que tomemos para avisar a la población o no. Es que una cosa no va ligada a la otra. Es que el cambio problema, climático es el problema y como lo gestionemos nosotros tendrán lugar las consecuencias. Este desastre no es el cambio climático per se, es la gestión que hemos hecho. Durante muchos años, durante esta última semana, la gestión que nosotros hacemos y la adaptación que tengamos en nuestras ciudades serán las que minimicen o maximicen las consecuencias del cambio climático. Tenemos que aprender a vivir en un clima cambiante, en un clima de fenómenos extremos. Ya lo dijimos en el último capítulo. Ese desplazo de 1 grado de temperatura media iba a dar fenómenos extremos, mucho más intensos relacionados con las temperaturas altas. Y justamente publicamos el capítulo y 2 semanas después, una dana. La dana es ese efecto, mar caliente, temperatura de la atmósfera caliente. Es que por eso no me cabe en la cabeza que solo quiera que ponga al cambio climático en medio aquí. Que critique todo lo que quieran los políticos, pero el cambio climático, ¿por qué? Y luego, la gente que habla del cambio climático como chivo expiatorio. No es ningún chivo expiatorio, no se trata de eso. Pero en fin, queda un bulo más importante, que se está yendo esto lejísimos, que es el bulo sobre el gobierno del PSOE ha derribado muchas presas que hizo Franco y por eso se ha inundado Valencia. A ver, el tema de las presas. Las presas son muy controvertidas porque dependiendo de tu formación podrás considerar que son más buenas o más malas. Que no buenas o malas, más buenas o más malas. Una persona pues que se dedique más al medio natural, digamos más a la parte de protección de la biodiversidad, de los ecosistemas, te va a decir que una presa es medianamente mala. ¿Por qué? Porque rompe el curso del río, ¿vale? Fragmenta los ecosistemas y eso para la biodiversidad que tenemos en los ríos, en las llanuras de inundación, es malo. Incluso en el caso de las famosas presas de Franco, en algunos casos inundar pueblos enteros y dejar inutilizados pueblos enteros. Eso por otro lado. Y de hecho, como ejemplo, el Ebro, digamos en el cauce del Ebro, aguas arriba donde hay presas, están reteniendo un montón de sedimentos. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos a que el Ebro desagua en el mar, no llegan los sedimentos. No llegan los sedimentos y con la subida del nivel del mar que está ocurriendo
que hay un montón de zonas que se están inundando. Eso por un lado, las presas retienen sedimentos y es un problema que tenemos que paliar. Viene un ingeniero de caminos y te dirá, ostras, pero es que yo con las presas puedo regular el cauce hidráulico, puedo regular la cantidad de agua y además yo estoy concienciado con el medio ambiente y te voy a dejar un caudal ecológico mínimo, es decir, el caudal mínimo donde la biodiversidad puede desarrollarse. Entonces tenemos esa doble dualidad. La realidad es que en Valencia las presas no han implicado o no han favorecido o desfavorecido la inundación que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que ha llovido muchísimo en muy poco tiempo. De hecho, en algunos puntos de Valencia se ha registrado que ha llovido lo mismo que todo el año en 3 horas. O sea, imaginaos la cantidad de agua que ha caído y que se ha construido donde no se debía construir. Entonces, ¿igual una presa aguas arriba hubiera hecho algo? Puede ser, o puede ser que no. Es que no lo vamos a saber. Pero es que no podemos determinar las inundaciones en función a las presas. Que vamos a poner una presa cada 100 metros. Claro. Es inviable. Es inviable. Y luego, además, que el PSOE no ha derribado ninguna presa en la Comunidad Valenciana. Ha derribado algunos azudes, pero no es ni comparable. Es que esa es otra. Diferenciemos azudes con presas. O sea, los azudes son muros muy pequeños que lo que hacen es cortar completamente el cauce del río. Y que además eso sí que implica inundaciones en las zonas del litoral, donde están en las zonas circundantes. Eso sí. Pero presas no... ¿Quién narices ha visto a bombardear una presa y reventarla en estos últimos años? No. En la Comunidad Valenciana no se ha derruido ninguna presa. Es más, cuando hacen estudios de los cauces del río a nivel europeo... En la provincia de Valencia, perdón, no estoy seguro ahora si en la Comunidad Valenciana, pero en la provincia de Valencia no. Independientemente, cuando se hace un estudio de los cauces de los ríos de España, en comparación con la Unión Europea, España tiene los ríos más fragmentados. Es decir, con más presas. Pero vayamos a las inundaciones de Valencia, si se podrían haber evitado con presas. Si hacemos presas cada 100 metros, igual sí que podríamos haber evitado algo. ¿Es viable? No. Si hoy hacemos presas cada 100 metros, ¿puede que una presa hubiera desbordado y hubiera inundado otros pueblos? Pues ustedes verán. Ya. Bueno, voy a ir acabando. Me ha faltado una cosa por comentar, que es muy rápida. Quiero poner un vídeo, un poco alivio cómico, muy suave, que es que tiene mucho que ver con el tema. Voy a poner un vídeo de Iker Jiménez, hablando sobre cambio climático a colación de la Dana esta en Valencia. Desde otros países, Gustavo Petro, ¿Sí? de Colombia, presidente de Colombia, que achaca el colapso climático, las inundaciones de España. Ha puesto un tuit que dice: el colapso climático en España, esto pasa por no detener la economía fósil. Sabemos que el consumo de petróleo, carbón y gas puede exterminar la vida en el corto plazo, pero no le importan los poderes del mundo hasta que la humanidad reaccione. A ti sí que te importaba que eras un terrorista, eso sí que te importaba a ti. Para esta gente muriendo en España, gente ayudándose, y te viene el gilipollas a hablar del cambio climático, de que no defendemos a los pobres. Yo es que no sé, el mundo... No, cada uno arrima. También una cosa, Iker, llevamos 2 años en el que España sacaba pecho de desmantelamiento y demolición de azudes, de presas y de infraestructuras hídricas que retienen el agua, porque al final... Mira, a las 3:53 el alcalde... Luego decía un Franco, ¿por qué hacía tantos pantanos? Pues menos mal. De Robert... Que venga Petro a darnos lecciones y a decirnos que el colapso climático es por los poderosos que no quieren a los pobres. Mira, de verdad, ya estamos hartos. Pues esto, era Iker Jiménez contestando al presidente de Colombia, que, bueno, no sé si es de izquierdas. Seguramente eso haya motivado esta respuesta. El presidente de Colombia, Gustavo Prieto, dice básicamente, bueno, pues, joder, qué lástima por todas las afectados en Valencia, lo sentimos mucho y tal, esto del cambio climático es serio, hay que concienciarse más, básicamente. Iker Jiménez, con el buen personaje de Rubén Gisbert, que algún día hablaremos de este personaje, que no me apetece ni siquiera hablar ahora mismo de este tío. Ese señor lleva una plataforma, una asociación. Sí, ¿Cómo se llama? Ha intentado resucitar la Plata Junta, que estuvo la transición. Pero bueno, que es que... No, es que es importante. Me contactaron ayer o antes de ayer esa plataforma diciendo: tú que eres experta en agua, haznos un vídeo
para hablar de las aguas residuales, que por cierto, igual tendríamos que hablar de eso ahora. Y te meten en el programa de Iker Jiménez. Y dije, yo no necesito vuestro altavoz para decir absolutamente nada, no quiero saber nada de vosotros. Pero me contactaron, tío, con una cara, Bueno, con un morro. Pues ahora este tío está trabajando como reportero de Iker Jiménez. Lo han visto, bueno, y está grabado cómo estaba en las zonas afectadas y antes de salir en antena se ha revolcado por el barro y luego salió en antena para que salga como el barro. Ese tipo de movidas. Y en directo le sale el programa. Este es el que hace Iker Jiménez en internet, creo, en su YouTube. Se llama La estirpe de los libres. Es que todo es una coña increíble. Esto es una película de Berlanga que quiero que se acabe ya, por favor. Quiero vivir una película tranquila, una comedia romántica. Esto Ya se está bien. acaba. Sí, al final esto es una risa. Bueno, y Iker Jiménez llama a todos estos, llama literalmente directamente a Gustavo Prieto hijo de puta por relacionar esto con el cambio climático y hombre, que estamos aquí enterrando muertos y vosotros nos venís con las gilipolleces del cambio climático. Y ya es que no voy a hacer ningún chiste, pero que Iker Jiménez, una persona que cree en fantasmas, una persona que se cree los alienígenas, los fantasmas, lo del cambio climático no lo ve. No lo ve. Él ve a Jesucristo en una mancha de ketchup que ha hecho tu abuela en tu casa. Pero no ve ningún cambio climático. ¿Sabes qué ocurre? Que el cambio climático se ha convertido en una ideología y tenemos la sociedad súper mega polarizada. Y cuando tú tienes una creencia tan interna como el cambio climático no existe, cuando te están dando de hostias, mostrándote que sí que existe, tú aún así dices no, Ya, no, pero y respondes con violencia. Pero estamos hablando de una persona que se gana la vida creyendo cosas totalmente inverosímiles. No sé ni qué decir, es que no me salen los chistes ya. Y bueno, nada. Bueno, ¿Quieres decir algo más sobre las sí, aguas? a mí me gustaría... Bueno, a mí me gustaría decir un par de cosas para la gente que está limpiando y que está ayudando al desastre que ha ocurrido por esta dana. Los fangos y las aguas que les están rodeando son aguas residuales. Yo me dedico al sector del agua residual y tenemos un concepto que es caldo de cultivo. Nosotros lo llamamos caldo de cultivo, es decir, es agua donde están todos los nutrientes, todos los requerimientos para que las bacterias crezcan. Ahora mismo, l'Horta Sud es un caldo de cultivo gigantesco. Lo que está ocurriendo es que a las bacterias les está llegando materia orgánica para crecer. Las primeras en crecer son las bacterias heterótrofas aerobias, que consumen materia orgánica y oxígeno para crecer. Pero en ese agua, en ese fango, no hay movimiento, no se está aireando y están creciendo las bacterias heterótrofas anaerobias, como la E. coli, bacterias fecales. Son tóxicas. Hay que tener mucho cuidado. Es probable que hayan personas que después de estar 2 o 3 días limpiando tengan una gastritis, porque las están inhalando. Se está creando ahí, entre el aire y el agua, una película donde viven las bacterias. Cuando os hagáis un corte, lo primero, desinfectarlo y echaros agua oxigenada, porque estas bacterias en contacto con el oxígeno mueren. Entonces es muy importante que pongáis agua oxigenada en vuestras heridas. Y luego vacunaros del tétanos, por favor, que es muy importante y la gente se le está olvidando del tétanos. Los que tengáis 4 o 5 dosis ya no hace falta, pero los demás, por favor, vacunaros. Y ya que estoy, y esto me toca muy de cerca, yo trabajo en el sector del agua, yo estoy en una empresa privada que está muy involucrada con el suministro de agua. No sabéis lo que están trabajando esos profesionales. O sea, hay personas que llevan desde la semana pasada sin pasar por casa. O sea, ya no es porque no puedan, es que no les da la vida para asegurar el suministro de agua a Valencia. O sea, están ahí encerrados en vara de quart, viendo lo que está ocurriendo, no saben qué más hacer y de verdad creo que es un sector que pasa completamente desapercibido, pero gracias a ellos, gracias a las personas que llevan más de 72 horas, algunos sin dormir, Valencia tiene agua. Si no, no tendríamos agua. Y sé que ahora me van a venir un montón de personas diciéndome los municipios afectados no tienen agua. Es cierto, hay municipios que no tienen agua. Por un lado, también es verdad que no es la empresa de la que estoy hablando que gestiona ese agua y por otro lado, la Dana no solo ha destrozado carreteras y ha inundado pueblos, es que muchas de las conducciones que llevaban el agua están rotas. Hay que arreglarlas. Y es que están haciendo eso, se están volviendo locos, se están volcando para que llegue el agua. Entonces,
pues porque, no sé, me apetecía conmemorar a este sector que de verdad se está partiendo la espalda para asegurar que la gente le llegue agua, porque en estas condiciones insalubres, tener agua potable para ducharse, Ya. para lavarse, No, a todo el mundo. es necesario. Es que es un montón. Son el equipo de emergencias, todos los voluntarios, no sé, hay mucha gente. Sí, bueno, yo Y cuando como veo- nos vamos a dejar gente, así que un poco a todo el mundo que está doblando el lomo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo- A doblar el lomo, chavales. Cuando veo a los voluntarios ayudando y eso de que el pueblo salva al pueblo, a mí se me encoge el corazón. Nada, pues nada, hasta aquí el programa especial, el más difícil, ¿no? Ha sido muy y difícil. el que menos me va a costar editar. Algún día volverá a la comedia, en el siguiente programa, que esto va a ser un podcast mensual, así que esperamos que las risas no van a quedar siempre. Aunque hoy no ha habido muchas, pero en 3 semanas o en un mes volveremos con un poco más de risas, concienciando y divulgando sobre cambio climático con la doctora Stephanie Aparicio. ¿Ya o puedo añadir algo? No, hombre, añade lo que quieras. Pues me gustaría añadir que, por favor, todas las personas que estáis ayudando, todas las personas que habéis sufrido una pérdida material o personal, no olvidéis esto que ha ocurrido. Por favor, no votéis a partidos negacionistas del cambio climático. Esto no es algo excepcional, es el inicio de muchas cosas horribles que nos van a ocurrir. Entonces, por favor, sed conscientes y tengamos responsabilidad política. Y espero que todos vayamos a manifestarnos y a pedir responsabilidades a nuestros políticos, porque esto no se puede volver a permitir. Y bueno, para quien está escuchando esto, el día 9 de noviembre, sábado, en la Plaza del Ayuntamiento. De Valencia. El Plaza del Ayuntamiento de Valencia, efectivamente. Si lo estáis escuchando después, no, pero 9 de noviembre de 2024, a manifestación sobre pedir responsabilidades del desastre político que ha sido esto. No hemos hablado mucho de política, me parece bien, porque tampoco sabemos mucho. Nada. Bueno, pues nada, la gente va entendiendo poco a poco que esto se acaba y que es importante estar concienciado con el cambio climático. ¿Qué más quieres decir? ¿Quieres acabarlo aquí? Agradecemos a Majo Cardona que nos ha hecho de técnico de sonido. Ah, vale, hay una manifestación el día 15 que están llevando plataformas de ultraderecha. Así que bueno, mira, yo qué sé, haced lo que queráis. Son plataformas de ultraderecha, prácticamente nazis. Es que ya me da igual, lo voy a decir, son nazis. Son nazis. Yo no digo que todos los que estén allí sean nazis, ni que todos los que vayan en esa manifestación sean nazis, pero que hay nazis en la organización y bueno, lo hemos dicho antes, en este río revuelto siempre pescan los mismos. No dejemos que otra vez nos pasen los errores que han pasado en otros sitios. Vamos a tener un poco de cabeza. Vamos a tener un poco de cabeza. España no es un estado fallido, como dice Juan Manuel de Prada, de verdad. No lo es. Y las consecuencias del cambio climático no son pocas, no son mínimas, como mucha gente está diciendo y se está llenando la boca. Ahora, por favor, que esas personas salgan y digan a las familias que han perdido a personas cercanas que el cambio climático tiene consecuencias mínimas, que no va a ser para tanto. Por favor, que salgan y que lo digan. Y esto es directamente al señor Jordi Wild y a su experto negacionista del cambio climático. Y esto, no me lo cortes. O sea, esto quiero que salga, porque que ese señor, con ese pedazo de altavoz, tenga los santos huevos de decir que las consecuencias son pocas del cambio climático porque se lo han dicho muchos divulgadores y expertos, que salga ahora. No, y a todos, a los que dicen lo de las presas, de Franco, que como si estuviera salvado algo, los que dicen que gracias a que Franco hizo el Plan Sur, como si no hubiera podido ser mucho peor de lo que ha sido, esto es ya a modo de resumen de los bulos. Los que dicen que esto es cíclico y debía pasar y ya está, y no tiene nada que ver con el cambio climático, que se escuchen el podcast, está todo explicado. Y yo creo que lo he entendido yo, de verdad. Lo he entendido yo, que me dedico a hacer el gilipollas por ahí, lo puede entender cualquiera, incluso aunque haya estudiado. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada, y no hacéis nada, y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy